Buenos días. Nosotras somos el grupo número 4 que está conformado por Bustos Angeli, Calderón Yolmari, Camacho Angélica y mi persona, Colmenares Rojas María de los Ángeles. Nosotras vamos a hablarles acerca de las técnicas para el cuidado y mantenimiento del medio ambiente y sugerencias para el tratamiento y aprovechamiento de desechos sólidos en el estado Mérida. De igual forma, hablaremos de algunos conceptos básicos en los que hicimos referencias en el primer ensayo. Uno de estos es el concepto de ecología humana y los elementos que conforman el ecosistema. Cuando hablamos de ecología hacemos referencia a la ciencia que se encarga del estudio de la interrelación entre los seres humanos y el medio que los rodea. Si decimos ecología humana, estamos hablando de cómo el ser humano interacciona con el medio ambiente, y si hablamos de ecología humana aplicada, nos referimos, como bien coloco en la diapositiva, a todos aquellos métodos o inventivas que sirven tanto para el cuidado del medio ambiente como para el desarrollo del hombre en cuanto a industria, urbanismo y demografía se refieren. Dentro de los elementos que conforman el ecosistema no solo se encuentran aquellos elementos naturales como son el agua, aire y suelo, sino además se integran también todos aquellos artificiales, es decir, por ejemplo, las edificaciones arquitectónicas elaboradas por el hombre. El concepto de contaminación, por su parte, puede definirse como todas aquellas sustancias no deseadas presentes en un entorno. Es importante saber este concepto puesto que, como bien sabemos, el sistema inmunológico es aquel que nos protege en contra de diversos patógenos que pueden causar un sinnúmero de diversas enfermedades. Sin embargo, el estado de salud de una persona se ve afectada por el entorno. Es decir, la contaminación juega un papel muy importante. Dentro de los tipos de contaminación, es necesario decir que puede esta clasificarse dependiendo del autor de diversas formas. Puede ser clasificada de acuerdo al tipo de contaminante, al lugar que esté contaminado, entre muchas otras. Los tipos de contaminación a los que dar referencia son los siguientes: contaminación lumínica, contaminación visual, que constituye aquellas de, por ejemplo, las vallas publicitarias; contaminación auditiva, contaminación radioactiva o química, la cual es aquella que viene ya de productos de diversas industrias; la contaminación hídrica, que es de vital importancia en el presente tema, puesto que, como bien sabemos, existe una gran variedad de alimentos provenientes del mar, como por ejemplo la sardina, los pulpos, los camarones, entre otros. Y finalmente la contaminación atmosférica. También está la contaminación térmica, que está relacionada con la temperatura. Voy a citar acá a Hoyos, en donde habla de la contaminación atmosférica. El aire contaminado, al pasar por los alvéolos pulmonares, deposita allí las sustancias tóxicas e irritantes. Algunas de ellas entran al torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el organismo. Entre las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a la polución del aire merecen destacarse las lesiones broncopulmonares como bronquitis, asma, enfisema y gripes. Otro concepto a definir es el concepto de higiene ambiental. Podemos definirlo como aquella ciencia que se encarga de estudiar la manera de cuidar, es decir, el cuidado, prevención y control de todas las condiciones medioambientales. También otra definición es, como la coloco acá en la diapositiva, es aquella que se encarga de mantener en óptimas condiciones la sanidad del ambiente para evitar que la salud de la sociedad resulte afectada. Es decir, aquella que busca tener un espacio sin contaminación sonora o libre de plagas, como lo son los roedores, cucarachas o diversos insectos que pueden ser los causantes o propagadores de diversas enfermedades. Asimismo, es necesario hacer mención a que la higiene ambiental debe iniciar a partir de cada uno de nosotros de manera individual, es decir, debemos mantener una correcta higiene personal. Esto contribuye porque puesto que teniendo una higiene personal adecuada, contribuimos con la higiene ambiental. Ecodesarrollo y desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene una confusión, y es que hay muchas personas que se refieren a ella como desarrollo sostenible. Ambas maneras de referirse están correctas. La diferencia es que
Sustentable es la forma en como acá en Latinoamérica nos referimos a ello, mientras que sostenible es la manera de hacer referencia en Europa. Sin embargo, ambas maneras de decirlo son correctas. El concepto de desarrollo sustentable es el mismo para ecodesarrollo. Acá coloco la cita de eh, la, eh, que la define como es aquella que se basa en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para tener sus propias necesidades. A lo que esto se refiere es que es aquella que busca mantener el equilibrio con el bienestar social, pero que de igual forma aprovecha o se hace responsable por el aprovechamiento de los recursos naturales, ya que no vaya a ser que afecte de manera negativa a las generaciones futuras. Por último, las características de desarrollo sustentable constituyen las siguientes: el uso responsable y eficiente de los recursos, sobre todo cuando se trata de recursos no renovables como combustibles y fósiles. Tecnologías limpias, es decir, busca incorporar tecnologías limpias en sus procesos productivos con el fin de reducir, obviamente, los niveles de contaminación. La protección de la biodiversidad. Este concepto es un evento difícil de enfrentar, ya que constituye un elemento clave en el contexto actual, pero son los desafíos a los que se enfrenta. Por ejemplo, el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono o la emergencia de patógenos que ocasionan enfermedades graves, como en el caso de pandemias. El reciclaje, que es aquel que involucra la reutilización de los materiales de residuos, como por ejemplo botellas plásticas, tapas de plástico, recipientes de vidrio, cartón, envoltorios de papel, entre otros. La predicción de impactos medioambientales, que es la que se refiere a mantener una inmensa comunicación entre las áreas económicas como las medioambientales con el fin de predecir los impactos, las medidas que van a tomarse a futuro, tanto a mediano como a largo plazo. La mejora de la calidad de vida de la sociedad, que es la que tiene como principal objetivo optimizar la calidad de vida de los seres humanos. Los ecosistemas, que se fundamentan en la preservación, respeto y cuidado de todos los hábitats, y esto incluye también la flora y la fauna. Y finalmente el cuidado del agua, que es un recurso de vital importancia, dando así el mismo valor, un valor muy importante a su reservorio y utilización. De ahí podemos entonces enfocarnos en el tratamiento de la basura, específicamente en el estado Mérida, puesto que, como bien sabemos, se encuentra atiborrada de basura, lo que constituye un tipo de contaminación de suelos, que me faltó mencionarlo anteriormente. Ese es otro tipo de contaminación. Verdaderamente la ciudad de Mérida se encuentra atiborrada de basura en todas partes, por lo que nos vemos en la necesidad de pensar en diversas inventivas que contribuyan con el tratamiento de los mismos. Entonces, lo primero que debemos hacer es comparar las prácticas de recolección de desechos sólidos de otros países para con Venezuela, específicamente en el estado Mérida. Posterior a esto, debemos tener en cuenta que es necesario dar una educación a los ciudadanos, partiendo de la diferencia, de que ellos sepan la diferencia entre un desecho y un residuo sólido. Si bien el estado Mérida cuenta con ciertas empresas recicladoras como Cuila, Mide, sabemos que no es correctamente aplicada, puesto que las personas no saben, puede ser que no sepan de su existencia o también les da lo mismo, precisamente por la falta de educación. Una de las sugerencias que brindamos nosotras en nuestro ensayo es, aparte de que de tener una mayor culturalización, es también que la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes tuviera un espacio en donde las personas pudieran llevar los residuos sólidos, es decir, aquellos que son reutilizables, con el fin de que artistas aprovechen este material para la elaboración de diversas obras de arte. Y de esta forma se benefician no solo los artistas, sino también
Nos hemos beneficiado de manera general, puesto que se culturaliza la población, pudiera también cobrarse cierto valor monetario no muy alto a los artistas que quieran comprar estos elementos, por lo que constituiría esto un ingreso económico para la universidad, así como también se beneficia al medio ambiente y culturalmente nos hemos beneficiado porque son maravillosas las obras de arte que pudieran llegar a realizar. Acá coloco en la diapositiva dos ejemplos que me encantan de arte que, bueno, son ejemplos de cómo utilizar, cómo reciclar estos residuos. Antes de hacer referencia a las sugerencias para el mejoramiento de la contaminación en el estado de Mérida, vamos a definir primero qué es basura, qué es desecho y qué es residuo. Puesto que si no sabemos cuál es la diferencia entre un desecho sólido y un residuo sólido, ¿cómo podremos saber cuál es el tratamiento que deberá dársele a cada uno de ellos? Así pues, podemos definir a los residuos sólidos como todo material que ya no utilizamos, pero que aún puede ser usado en otras cosas, como el papel, las botellas de vidrio, latas, entre otros. Mientras que los desechos sólidos se definen como cualquier basura, desperdicio o material descartable que ya carece de valor, como por ejemplo aquellos desechos hospitalarios. Generalmente los seres humanos nos referimos tanto a desechos como a residuos, acá más que todo acá en Latinoamérica, a ambos como basura. Pero la basura no incluye ambos. A su vez la basura tiene cierta clasificación, que puede ser de diferentes tipos, ya sea de acuerdo al origen, al tipo, a la constitución y al tiempo de descomposición, siendo las del tipo aquellas que pueden ser orgánicas, como las conchas de frutas, entre otros, inorgánicas, como las de naturaleza artificial, el vidrio, plástico, conforme al tiempo que tardan en degradarse, como biodegradables, que se descomponen en muy poco tiempo, o aquellas que tardan más de entre 10 a 4.000 años o más. También de acuerdo al origen, que pueden ser sólidos urbanos, que las que se producen diariamente, como el papel o restos de comida, o los tóxicos y peligrosos, como ya mencioné anteriormente, los hospitalarios, también pueden ser los provenientes de fábricas, pinturas, lejías, entre otros. Finalmente, la última sugerencia es una sugerencia que puede ser aplicada a futuro, puesto que sabemos la situación económica del país. Sin embargo, es una sugerencia a la que se hará referencia en la presente exposición. Sabemos que la recolección de basura en el estado de Mérida es llevada al vertedero. Esto podría cambiarse, podrían primeramente tomar de ejemplo las técnicas de recolección de países del primer mundo. Específicamente voy a enfocarme a tres lugares en específico, como son la isla de Lanzarote en España, Tamikatsu, un pueblo ubicado en Japón, y Suecia. La isla de Lanzarote, primeramente hablaré sobre Tamikatsu, un pueblo en Japón. Ellos lo que hacen es separar la basura de acuerdo a los tipos. Es decir, esto se conoce como recogida selectiva. Y ellos tienen mercadillos en donde se realizan trueques sobre algo que yo no uso, se lo puedo dar a otra persona que posiblemente lo necesite y así. Para esto es necesario pues que ellos, como dije anteriormente, seleccionen los residuos y los coloquen de acuerdo a colores, diversos colores. El segundo ejemplo al que hago referencia es al de Suecia. Suecia es un país ubicado al norte de Europa que forma parte de la Unión Europea y que constituye un país escandinavo, es decir, donde se hablan lenguas nórdicas. Este país llamó la atención puesto que importa residuos sólidos y paga por ello, con el fin de generar electricidad. Lo que ellos hacen es separar las bolsas, la basura de acuerdo a bolsas de colores. El azul, por ejemplo, representa los plásticos, los verdes los restos de alimentos y las blancas son las que se incineran. Por su parte, las cenizas pues son enterradas, con el fin de hervir el agua y el vapor es el que genera la electricidad por medio del movimiento de una turbina. Acá coloqué la imagen ya en el lado superior derecho. Finalmente, el último ejemplo es el de España, la isla de Lanzarote.
¿Qué es una provincia? Forma parte de la provincia de Las Palmas. Allí se implementa una técnica que es obviamente la recolección, la separan de acuerdo a los tipos y las clasifican de diferentes colores. Ellos también tienen la técnica de que tienen dos tipos de recolección de basura. Tienen un camión que pasa a recoger los desechos y otro que pasa a recoger los residuos de acuerdo al color. Estas son técnicas que deberían aplicarse realmente acá en el estado de Mérida, pero que ya sería algo a futuro y para lo cual sería necesario primero dar charlas de culturalización a las personas y eso es algo que lleva tiempo. Pero podría tomarse ese ejemplo acá en el estado de Mérida y no llevar toda la basura o todo, absolutamente todo al vertedero. Si bien es cierto que la situación actual venezolana constituye un obstáculo en cuanto al desarrollo o la aplicación de las presentes sugerencias, podrían también utilizarse o iniciar labores que incluyan el trabajo mancomunado tanto de empresas privadas como de organismos públicos, con el fin de mejorar la presente problemática. Muchas gracias por su atención.